Dios le bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo y hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es sobrenatural, total. Es el nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo entrando en tu vida, Jesús entrando en tu vida y el Padre viniendo a vivir a tu vida. Por eso esto es más que una religión, esto es una transformación, un milagro que sucede que Jesús llama el nuevo nacimiento. Esta es la maravilla del milagro del cristianismo verdadero. No es una religión, sino que es la vida de Jesucristo viviendo en tu corazón. En las religiones los pecados son confesados una y otra vez, pero el pecador nunca se convierte a Cristo. Nunca es transformado, ni recibe el poder para vencer la tendencia que tiene al pecado. Así que vuelve a cometer siempre los mismos pecados. Mas aquel que es salvo, aquel que nace de nuevo y recibe a Jesucristo y su vida en su corazón y Jesucristo entra en su vida y el Espíritu Santo se une a su espíritu, ese es el milagro del nuevo nacimiento y por consecuencia el pecador es transformado, nace de nuevo del Espíritu Santo y se convierte en un hijo de Dios. 2 Corintios 5:17 dice la Biblia: si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: miren cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero que cuando Jesucristo venga, le veremos tal como Él es, porque seremos igual a Él. ¿Qué le parece? Esto es algo extraordinario, pero hay un camino. El camino es Jesús, pero hay que transitar el camino del arrepentimiento, el camino de la conversión, y hay que entender la manera en que Jesús entra en tu corazón. Hay que entender la manera en que Jesús solucionó el problema de tu pecado y el mío, y que Él llevó en la cruz nuestros pecados para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Cuando predicaba el apóstol Pedro dice: arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados todos sus pecados y vengan de la presencia de Jesús tiempos de paz. Entonces, en primer lugar, tenés que reconocer tus pecados. Todos somos pecadores, dice la Biblia, mal que mal, nunca hacemos siempre el bien, y así dice la palabra de Dios, que no hay nadie en el mundo que haga siempre el bien y nunca peque. Ahora, si tenemos pecados, tenemos que pedirle perdón a Dios. Tenemos que pedirle perdón y darle la espalda al mal. O sea, tres cosas: reconocer que uno es pecador, pedir perdón y darle la espalda al mal. Entonces, cuando haces esas cosas, directamente ya estás preparado para creer las buenas noticias de lo que Cristo hizo a favor tuyo y de invitarlo a que entre en tu vida. Y eso es el milagro del nuevo nacimiento. Ese es el milagro que está oculto, inclusive entre los círculos cristianos, y que se predica muy poco, pero es la única manera de poder llegar al cielo. Es el más grande de todos los milagros sobre la tierra. Está a punto de sucederte si crees lo que estamos hablando. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, dice, entraré a él
Repito, dice Jesús, entraré a Él, y eso es literal, y cenaré con Él y Él conmigo. Tendremos amistad. Uno invita a cenar a una persona y habla de muchas cosas, invita a un amigo, invita solamente a personas muy conocidas a su casa. Uno debe invitar a que Jesucristo entre, porque Él está en este mismo momento golpeando la puerta de tu corazón, y tienes que dejarlo entrar en tu vida para tener salvación y vida eterna. Antes tenés que enterarte cuánto te amó, cuánto te ama. Él quiere entrar porque Él mismo es la vida eterna, y si tenés a Jesucristo, tenés la vida eterna. Él murió en la cruz pagando tus pecados y los míos para reconciliarnos con Dios. Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Llevó el castigo que nos correspondía, que era la muerte, la paga del pecado de la muerte, y Jesús murió en lugar de todos nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El nuevo nacimiento ocurre cuando Jesucristo imparte su nueva vida en ti. Debe entrar, y vos tenés que abrirle la puerta de tu corazón. Entra el Espíritu Santo, Jesús y el Padre. Dice, vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, el término nacer de nuevo no es simplemente una alegoría religiosa que significa afiliarse a la religión cristiana. Multitudes se han afiliado a la religión cristiana sin haberse nacido de nuevo, sin haber tenido un nacimiento espiritual. La religión no salva, y ni siquiera la religión cristiana, ni siquiera cualquier religión cristiana, no te da la salvación. Puedes hacer todos los ritos, todos los preceptos, cumplirlos y no ir al cielo, porque Jesucristo debe entrar en tu vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Solo Jesucristo puede salvar, y Él lo hace cuando es recibido en tu vida e imparte en ti su vida de milagros. Entonces tú renaces con su vida. Después podés afiliarte a una denominación o iglesia cristiana, pero necesitas nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Después de nacer de nuevo, puedes afiliarte a una buena iglesia, pero la iglesia en sí no te da el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es tan real como el primer nacimiento. Tú naces de nuevo al recibir la vida de Cristo Jesús en tu espíritu. Jesús dijo a uno de los hombres más religiosos de su tiempo, te es necesario nacer de nuevo. Y le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso se lo dijo a Nicodemo, un hombre que era sumamente religioso, un observador estricto de la ley de Dios, un sabio maestro de la palabra, un seguidor escrupuloso de los profetas, y a pesar de que guardaba el sábado, cumplía los 10 mandamientos, daba sus diezmos, asistía a la sinagoga y era respetado por su vida de buenas obras, él tenía que nacer de nuevo. Tenía que recibir la vida espiritual. Yo creo que esta característica la tienen muy pocos de los que están escuchando, o en nuestro país. Un hombre religioso, observador estricto de la ley, maestro de la Biblia, seguidor de los profetas, siempre iba a la iglesia cuando tenía que ir, guardaba los 10 mandamientos, daba sus diezmos, asistía a la iglesia en el día sábado, en ese momento, y era respetado por su vida
todas las buenas obras que hacía, y Jesús lo sorprende y le dice, si no nacés de nuevo, no podés entrar al reino de Dios. Nicodemo quedó confuso y pensó que Cristo le estaba hablando de nacer de nuevo de la madre, un nacimiento natural. Pero no, Cristo le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tenía que nacer espiritualmente. Y el nuevo nacimiento es la experiencia gloriosa que toma lugar cuando la vida y la naturaleza de Jesucristo, el Hijo de Dios, nace en ti. Después del pecado y la rebelión de Adán y Eva en el jardín del Edén, razones por las cuales fueron echados de la presencia de Dios, el hombre y la mujer han estado separados de Él por sus pecados. Jamás volvería Dios a caminar o hablar o tener comunión con ellos por causa de su pecado. Pero Dios, por su amor infinito, buscó una solución. Dio a su Hijo único, sin mancha y sin pecado, para ser la propiciación, dice la Biblia, que es el sacrificio que es expiatorio, el sacrificio que cubre los pecados, el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Él, el inocente, llevó sobre sí mismo todos nuestros pecados y ellos fueron puestos en la cuenta de Jesucristo y Él sufrió todo el castigo por ellos. Él padeció nuestra culpa y pagó nuestra penalidad. Entonces, dice la palabra de Dios, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Tenés que nacer del Espíritu. 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. En la otra versión de la palabra de Dios, la versión Nueva Traducción Viviente, dice, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que podamos vivir de esta manera para la justicia, y por la herida de Él nosotros somos sanados. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos morir a esa tendencia pecaminosa y vivir para lo que es recto. Por la herida de Jesús somos sanados. 2 Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. ¿Se entiende? Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda al morir en la cruz por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. En Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en Jesús nuestra culpa. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por eso Juan el Bautista lo presentaba a Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso también dice en San Mateo 26:27, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. La copa que representa la sangre derramada de Jesús. Eso es la comunión, la Santa Cena.
Por eso debemos tomar también el vino, que representa la sangre derramada por Jesucristo para remisión de nuestros pecados. Entonces dice, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada para remisión de los pecados. Entonces, su sangre fue derramada para remisión de nuestros pecados. Él murió bajo el peso y la culpa de nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús. Todos los que pecamos, o sea, absolutamente todos los hombres y mujeres, ni niños, todos merecíamos la muerte eterna, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús llevó la muerte por sustitución, murió en nuestro lugar. Entonces nuestra pena era la muerte. Nosotros debíamos haber muerto, pero Él murió como nuestro sustituto, y ya que todos nuestros pecados han sido pagados, ahora, dice el libro de los Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nuestra deuda no tiene que ser pagada 2 veces, ya ha sido pagada y una vez es suficiente. Ya no existe la deuda. Entonces dice la palabra de Dios en Hebreos 10:18, dice, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda o sacrificio por el pecado. Donde los pecados han sido borrados ya por una ofrenda hecha por Jesús, ya no hay necesidad de más ofrenda. Nuestros pecados no nos condenarán más. Jesucristo los ha borrado para siempre al morir en la cruz. Ya están pagados. Y al presentarnos ante Dios, Él no verá nuestros pecados porque ya han sido quitados. Y dice la palabra de Dios, no me acordaré nunca más de sus pecados y de sus iniquidades. Eso dice en Jeremías 31-34, no me acordaré más de su pecado. Él solo nos verá y nos examinará a la luz de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él verá la justicia de Cristo Jesús acreditada a nuestra cuenta. En la palabra de Dios dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Eso está en Hebreos 8:12 y en Hebreos 10:17 está esto que estamos diciendo. Entonces, Hebreos 8:12 dice, y perdonaré sus maldades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Eso es para aquellos que recibimos a Cristo y tenemos a Cristo en nuestro corazón. Aquellos que creímos estas buenas noticias del Evangelio, que Cristo murió en nuestro lugar en la cruz, llevando nuestra culpa, nuestra condenación y nuestro castigo por el pecado. Y Hebreos 8:12 dice, y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y Hebreos 10:17 dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Lo repite muchas veces para que usted sepa que cuando usted recibe a Cristo y nace de nuevo, cuando el Espíritu Santo se une a su espíritu y su espíritu cobra vida y nace de nuevo, porque el nacimiento natural, cuando se une el espermatozoide y el óvulo, Dios pone su espíritu, que es usted. Usted mismo ya está ahí. Se va desarrollando y nace y llega a la edad que Dios quiere. Algunos llegan a los 20, otros a los 30, otros a los 80, otros a los 100.
no más. Pero el espíritu, usted es un espíritu dentro de un cuerpo. Cuando recibe a Cristo y recibe al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se une, se mezcla, se une a su espíritu y entonces nace espiritualmente, nace de nuevo y ahora entonces tiene vida eterna. El espíritu suyo unido al Espíritu de Dios, Jesucristo viviendo en usted y el Padre viviendo en usted también, entonces allí se produce el nuevo nacimiento espiritual. Pasos para que eso suceda: confesar al Señor los pecados, decirle: Señor, realmente soy pecador, arrepentirse de los pecados, pero hasta ahí no es salvo todavía. Debe creer que Cristo murió en la cruz por usted y llevó su culpa de una manera gratuita. Murió como sustituto suyo de una manera por gracia, de una manera gratuita, porque lo amaba. Por eso dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Jesús en la cruz paga el pecado de todo el mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero todavía no se hace efectivo en las personas hasta que luego de creer esto, toman la decisión de recibir a Cristo y recibir el regalo de la salvación. Entonces, cuando la palabra de Dios dice: a todos los que lo recibieron, a los que creen en Él, a esos les ha dado el derecho de ser hijo de Dios, es cuando uno toma la decisión y le dice: Señor Jesús, quiero que entres en mi vida. Quiero que tu Espíritu Santo entre en mi vida. Entonces el Espíritu Santo y Jesús vienen a usted, se une su espíritu con el Espíritu Santo y entonces ahí es declarado hijo de Dios, libre de culpa, y entonces el Padre, Dios Padre, cuando mira a su legajo o mira a usted, ve a Jesús, ve los méritos de Cristo. Entonces usted tiene salvación y vida eterna. Es declarado salvo y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay. Y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice el libro de los Romanos capítulo 5, versículo 1. Es salvo, es declarado justo ante los ojos de Dios, como si nunca hubiera pecado, y por eso en Hebreos 8:12 dice: y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y después dice en Hebreos 10:17: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Usted es salvo, es una nueva criatura, es un templo del Espíritu Santo, es un hijo de Dios, es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, es embajador en el nombre de Jesús y pasa a ser una nueva criatura, porque el poder del Espíritu Santo y de Jesús dentro de usted le da la victoria sobre la tendencia a que usted tiene de pecar, y todos tenemos esa tendencia al pecado. El apóstol Pablo, uno de los más grandes hombres de Dios, decía antes de ser salvo: el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y descubro entonces que el mal, la tendencia del mal está en mí. Pero ¿cómo? ¿Quién me librará de eso? Gracias a Dios por Jesucristo, dice. Porque Jesucristo entonces, al venir a vivir en tu corazón, al venir a vivir el Espíritu Santo, entonces te da la fuerza. En la palabra de Dios dice: la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La fuerza para no pecar
empieza a actuar. Ya teniendo al Espíritu Santo y teniendo a Jesús en tu corazón, empezás a ver que empezás a cambiar. Que antes eras de una manera, antes te enojabas, te querías pelear, le querías pegar a la gente, y ahora no. Ahora tenés amor por la gente, y esa es la transformación que habla la palabra de Dios, que dice la renovación, la santificación que sucede cuando tenés ya a Cristo Jesús en tu corazón y el Espíritu Santo. Vamos a un tema musical y seguimos en este programa.